Matar las ideas de entrada sin darles una oportunidad es verdaderamente un genocidio de la intelectualidad. ¿No te dio miedo decir voy a hacer esto y a ver si no...? No, nunca tuve miedo. Lo fantástico de tener un grupo de inversionistas como ellos es que te obligaba a demostrar tus teorías, te obligaba a ponerlo en números, te obligaba a concretarlo. A los 30 años, algo que vemos mucho es de que muchos tenemos muy buenas ideas. Y siempre hay ese ruido externo que nos dice como esta idea no es lo suficientemente buena, esta idea es muy loca. Yo he sido un empresario que ha trabajado muchísimo toda su vida y entonces he sido medio padre ausente. Híjole, a veces me duele decir, porque me doy cuenta de que siendo un padre ausente me perdí de grandes momentos y de grandes cosas de la vida de mis hijos. Si pudieras regresar a tus 30 años, ¿harías algo distinto? Pedro decía que las ideas de emprendurismo no solo tenían que ser grandes ideas, sino que tenían que vivir en el tiempo. ¿Qué es para ti hoy el éxito versus lo que era cuando tenías 20 o 30 años? Si te dijera que me considero una persona exitosa, te estaría diciendo que no veo lugar para seguir creciendo. ¿Y yo he tenido éxito? No. Lo hemos tenido como equipo. Un CEO que no tiene tiempo para leer, un CEO que no tiene tiempo para pensar, no le salen ideas y no evoluciona. Treintones, les queremos agradecer por acompañarnos todo este año y les queremos avisar que nos estaremos tomando 2 semanitas de vacaciones, así que el próximo episodio lo sacamos el 5 de enero. A ver, ya sé que van a sobrevivir sin nosotros, pero quédense este episodio que está bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás pariendo? ¿Estás pariendo? Ay, güey. ¿Es en serio? ¿Qué? Hoy entrevistamos a Enrique Beltranena, CEO y fundador de Volaris. Fue una entrevista muy enriquecedora. Espero que se queden a escucharla porque estuvo muy, muy buena. Y antes de eso, no queremos dejarles de recomendar una super marca. Y es que no sé si se han dado cuenta a veces que se van de vacaciones, que ven esas familias perfectamente combinadas y que se ven súper organizadas. No sé si te ha pasado, Jackie. Sí, obvio. Aunque toda la vacación sea un caos, ellos se ven muy bien. Entonces, si ustedes también han visto estas familias súper coordinadas en sus trajes de baño y les gustaría que su familia se vea igual, encontramos la marca que es la fundadora del Family Match, que se llaman 98 Coast Avenue. Por favor, vayan a ver todo lo que tienen. La verdad es de que está espectacular. Creo que mínimo si tu vacación va a ser un caos, que no parezca. Aparte, no solamente es ropa de playa, de trajes de baño, bikinis, etcétera. También tienen ropa de calor, de salir a hacer cosas diferentes, ropa más casual. Y siento que es como la combinación perfecta para verte como un treintón casual y fresh. Y funcional, que al final es lo más difícil de los 30. Lo más difícil. Así que entran a la página que es 98coastav.mx y con nuestro código de descuento, gracias, van a tener 15% de descuento. El código es, si tuvieras 30, van a tener un 15% de descuento. Y no se olviden de seguirlos en su Instagram, que están como 98.coastav, porque luego tienen inspiraciones de outfits bien padres, de los cuales como treintones nos podemos copiar. Exacto. Pero bueno, ya, suficiente de antojarles de las vacaciones. Vámonos al episodio. Venga, bienvenidos a otro capítulo de Si tuvieras 30. Yo soy Paolo Valles. Yo soy Jacqueline Kalach. Alexa, pon el podcast Si tuvieras 30. Reproduciendo el podcast Si tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Enrique, bienvenido a Si tuvieras 30. Gracias por estar aquí. No, un gran gusto estar con ustedes, un gran gusto estar con tu audiencia y bueno, espero poder aportar un poco esta tarde. Seguro que sí. Vamos a empezar con unas preguntas rápidas antes de iniciar la entrevista y son como 2 opciones. ¿Qué prefieres, madurar temprano o aprender a golpes? Madurar temprano. ¿Pensar fuera de lo convencional o pensar más rápido que los demás? Las dos. ¿Emprender con claridad o emprender con prisa? Con claridad. ¿Competir contra aerolíneas o competir contra autobuses? Las dos. ¿Miedo a perder dinero o miedo a perder credibilidad? Miedo a perder dinero. ¿Idea loca al inicio o idea lógica desde siempre? A veces idea loca al inicio y después agrega la lógica. Y la última,
¿Decisiones con intuición o decisiones con datos? Con intuición. Me encanta. Regresemos a este Enrique niño, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste esta etapa de tu vida? Pues mira, yo tuve una familia muy normal, una familia linda, con 2 papás que mi padre acaba de morir hace menos de un mes. Murió de 90 y pico años. Lo Mamá siento tiene mucho. 94 años. Somos 5 hermanos. Tuvimos una niñez muy linda. ¿Por qué? Porque tuvimos un par de papás lindos. Básicamente, pues no con grandes comodidades, pero pues con lo necesario. Fuimos todos a colegios privados, buenos colegios. Yo fui a la escuela alemana y, y, pues teníamos una finca. De ahí mis aficiones por los caballos y por el campo y todo lo que hago con los ranchos. Eh, y, y como te digo, pues ir a la escuela, yo nací en Guatemala, mi mamá es antigüeña y entonces pues pasábamos mucho tiempo en Antigua y mucho tiempo en la finca y con una familia pues muy entre nosotros, ¿no? Siempre habían amigos que venían con nosotros, siempre había gente que nos acompañaba pues una niñez sin sobresaltos, sin mayores cosas. Sí recuerdo con mucha tristeza, como a los 14 años que perdimos nuestra casa por el terremoto en el 76. Una casa lindísima que era como una casa de rancho, ¿no? Pero en aquella época pues construidas de barro, ¿no? De adobe. Y, y pues para mis padres fue muy duro perder su casa y volver a comenzar todo de nuevo. Y con unas abuelas lindas, yo me crié prácticamente con las abuelas y todos muy cerca de nosotros, pero con muchísima naturalidad, con muchísima sencillez, sin que nos faltara gran cosa, pero tampoco pues había mucho, ¿no? Es decir, yo me burlo de mis hijos cuando veo sus zapateras, ¿no? Es decir, yo tenía un par de tenis para hacer gimnasia, y un par de botas para el rancho y un par de zapatos ortopédicos espantosos que usé toda mi vida. Vamos a necesitar foto. Y cuando estabas en ese momento de tu infancia, ¿tú recuerdas algún sentimiento que tenías de decir yo voy a ser una persona exitosa, voy a ser una persona que está destinada a crear algo? ¿Recuerdas algo en tu infancia que como que tú tenías un llamado de algo? Mira, no. Lo que sí, y creo pues un poquito es como que fui muy formal antes de tiempo. No diría que fui más maduro. A veces creo que todavía no he terminado de madurar. Pero sí como que muy formal desde chico, ¿no? Y bueno, sí, con una estructura mental de, oye, voy a salir de la escuela, voy a ir a la universidad, tengo que trabajar en lo que voy a estudiar, etcétera. Y siempre, pues ser formal, serio, desde esa perspectiva, pues desde otras perspectivas, sí, dentro de los 5 hermanos, como mamá decía, pues era el niño tremendo, el niño terremoto, el niño que todo lo cambiaba, que todo lo evolucionaba. Me gustaba mucho la aviación desde niño, ¿no? Hacía mis propios avioncitos con paletas, con pedacitos de madera, volaba avioncitos de control remoto, y siempre fue como una afición muy particular, ¿no? Unos años después papá comenzó a volar y
y entonces volaba con él y era una fascinación enorme. Hice mi primer ground school cuando era muy joven y luego pues comencé a volar, ¿no? Y no he parado de volar. Y desde chiquito tenías pasión por la aviación. Sí, la verdad que sí. Era una cosa que me llamaba enormemente la atención. Como te digo, la paciencia y la dedicación para sentarme y armar. Pues nosotros les decimos barriletes, ustedes les dicen piscuchas. Y entonces desde muy joven hacía toda cosa que volara, ¿no? Avioncitos, en fin. Se fue concretando y se fue desarrollando. Eh, Fui a la universidad, estudié contaduría pública, economía, finanzas y comencé a trabajar en eso, ¿no? Es decir, creí que esa iba a ser mi pasión, creí que por ahí me iba a ir. Eh, este, una firma de auditores y contadores públicos, un trabajo muy formal, muy estructurado y de repente pues di el salto a trabajar en finanzas en compañías farmacéuticas y pues me encuentro en los 30 años manejando una región de una empresa farmacéutica de Abbott Laboratories para Puerto Rico y el Caribe y como director para el área de farma. Y después a los 32, 33 años me vine de regreso a Guatemala a trabajar en aviación como director general. Fue mi primer puesto como CEO a una edad, yo diría, demasiado temprana. Pobre la gente que trabajó en esa época conmigo. Yo siempre les digo que disculpen mi forma de ser, pero desde ahí ya era una forma de ser, yo diría, de tratar de perseverancia, de adaptación al cambio, de tomar decisiones, de cosas muy serias, ¿no? Es decir, el primer accidente de aviación me tocó en el año 95 y perdí 60 y pico personas y la relación con las personas que murieron, pues con los familiares de la gente que murió, etcétera. Un proceso muy serio, muy formal, de mucho sentimiento, de mucha profundidad. Eh, Fue un accidente, pues, es decir, en esta industria pueden haber accidentes, pero fue muy lamentable y haber perdido 68 personas e impactado la vida de 68 familias en una forma espantosa, pues te hace cobrar una humanidad, un acercamiento con las personas que posiblemente nunca lo hubiera logrado si no me hubiera sucedido lo que me sucedió, pues. ¿Qué sentiste en ese momento? Que eras un director muy joven, probablemente no tenías la experiencia que obviamente tienes hoy. Igual, aunque tengas la experiencia, digo, eso es algo durísimo. Es ¿Cómo horror, manejas? es un horror. ¿Y cómo manejas eso? Porque estamos hablando de una industria en donde si estoy hablando de una de automóviles, pues si hay algún problema es un coche, ¿no? No lo menos, son dos vidas, ¿no? Aquí estamos hablando Masivo. de que es algo muy grande, o sea, el error cuesta muy caro. ¿Cómo tú te preparas emocionalmente para saber, y hasta hoy, o sea, digo, que pueden pasar errores y que esos errores probablemente pues, sean catastróficos, ¿no? Mira, yo creo que a los 32 años no mides o no tienes la suficiente conciencia de medir el alcance de lo que puedes causar hasta que te sucede. Y fue espantoso. Mira, yo recuerdo pues una familia linda que sus 3 hijas iban de Guatemala para Nicaragua y murieron las 3 niñas y ellos estaban mudando de casa
llevaban los álbumes de fotos y cosas con ellas y pierden todo, ¿no? Es decir, recuerdo con horror una mamá que me tiró un aparato telefónico en la cara y me dijo, usted mató a mi hija, ¿no? Wow. Entonces, es espantoso, es horrible y entonces pues tienes que buscar dónde te, no te escondes, pero dónde te guardas, dónde recuperas fuerzas, dónde encuentras un trasfondo a todo lo que sucede en el mundo, en la vida. Después, unos años después, me tocó el proceso de paz en Guatemala, donde me tocaron cosas también muy difíciles, pero yo te diría, con un trasfondo humano enorme y entonces te hace volverte ese ser humano que recapacita, que regresa y busca un sentido y busca y bueno, pues a una temprana edad, yo diría, o muy temprana edad, o más temprana edad, te das cuenta que hay un ser superior y un ser diferente y encontré pues un camino hacia Dios que posiblemente nunca lo hubiera encontrado, ¿no? Y entonces me vuelvo muy retrospectivo en ese sentido, como, como muy alineado hacia adentro y muy humano, ¿no? Es decir, comienzas a tocar realmente lo que la gente siente y entonces pues el volumen de lo que la gente siente se te sube dramáticamente con respecto a cualquier otro ser humano que no puede vivir una situación de estas, pues, es decir, o que no vive una situación de estas. Eh, una cosa muy desafortunada, eh, pero... Y luego, pues, es decir, es todavía más grave cuando tienes que tratar a las familias de la gente que trabaja contigo, ¿no? Es decir, que fallecieron, ¿no? Los pilotos, las sobrecargos, en fin. Entonces, pues, por eso es que yo digo que tal vez crecí muy rápido. E insisto, no creo que haya madurado, porque a veces todavía digo qué inmaduro fui, cómo hice esto, pero Pero sí creo que fue un momento muy difícil en mi vida, un parteaguas, definitivamente, y, y que me hace ese CEO que soy hoy, que con contacto con una humanidad, empatía. Sí, con una empatía enorme por la gente, ¿no? ¿Y en qué punto, digo, esta es una duda que me surge a mí, en qué punto vives esta situación traumática, ¿no? En todo el tema de aviación, ¿en qué punto tú decides continuar ahí? Porque otra persona hubiera dicho, no me quiero volver a arriesgar a pasar por lo que estoy pasando, prefiero cambiar de industria Sí, o sentir culpa. o sentir culpa, o sea, Mira, yo nunca sentí culpa, porque la verdad es que no hicimos nada mal, insisto, fue un accidente, pues, Claro. un desafortunado accidente y desde esa perspectiva nunca he sentido culpa o nunca, es decir, lo que he sentido es el enorme peso de la responsabilidad de administrar una compañía donde puede haber un accidente y un accidente que puede ser fatal. Claro. Y que, pues, como tú decías, no es un coche con dos personas, es el número de personas que vamos a bordo. Entonces, pues, te enfocas muchísimo el resto de tu vida en manejar la seguridad aérea, en que la gente esté capacitada, en que la gente no cometa errores. Y gracias a Dios también, pues la aviación ha tenido una evolución enorme. Entonces, como que nunca me planteé salir de la industria. Al contrario, yo creo que el planteamiento fue, oye, ¿y ahora cómo recupero la empresa? Oye, ¿ahora cómo echo para adelante? Y tengo un montón de familias detrás de mí y un montón de gente que come de esto y un país que dependía de su aerolínea, que era Aviateca,
Y lo que me planteé fue, oye, lo tengo que hacer bien hecho, esto no puede volver a suceder, pero tengo todo esto por detrás y tengo esta gran responsabilidad y a partir de aquí tengo que construir y construir muchísimo, ¿no? Y hago eso, en realidad lo termino haciendo, ¿no? Es decir, más adelante, en el año 95, tenemos la oportunidad de comprar una serie de aerolíneas en la región. Compramos SAS en Honduras, Aeronica en Nicaragua, compramos LAX en Costa Rica. Y al final, en el 95, me voy para El Salvador a consolidar ese proyecto y volverlo una sola empresa que se llamó Grupo TACA, que fue una gran empresa con un prestigio enorme y que tuvo una evolución muy linda a finales de los 90s, con una expansión fantástica en Sudamérica y que termina pues vendiéndose y consolidándose con Avianca en los años 2007-2008, ¿no? Yo salgo de ese proyecto en el 2005 con una ilusión enorme de hacer algo diferente, de hacer algo from scratch, es decir, de tener un proyecto que se podía crecer con un greenfield approach, con un análisis de mercado extraordinario que hicimos del mercado mexicano y que me dijo, el modelo de negocios para México es el que fundamos y una aerolínea de bajo costo, porque había muchas razones en el mercado. Es decir, tú venías a México, hacías un análisis de mercado y veías pues que el índice de pasajeros per cápita era bajísimo. Y decías, ¿cómo es posible que una sociedad de 112 millones de habitantes no se mueva, no tenga movilidad, no vuele, no nada, ¿no? Y entonces pues, había que encontrar las razones por qué eso sucedía. Y cuando nos metimos a hacer los estudios de mercado, nos dimos cuenta pues que el mercado de autobuses en este país era enorme, que era un mercado que la gente, pues a pesar de que tenía una evolución económica en sus vidas, el volar era inaccesible para ellos. Pues habían varias aerolíneas, pero pues era una cosa, y insisto, es decir, yo siempre he dicho, no critico, era una cosa para un mercado élite, un mercado que tenía una capacidad adquisitiva que no tenía la clase media, y la clase media que crecía, ¿no? Es decir, una clase media que venía de una clase chiquitita y que iba creciendo y que se calculaba que en el año 2030, 2032 iba a ser muy grande, arriba del 50% de la población, según los cálculos del INEGI de aquella época, pero no tenía la capacidad adquisitiva para volar, ¿no? Y entonces en mi mente inmediatamente yo hacía un análisis y decía, pero ¿cómo vamos a desarrollar económicamente esa población? Es decir, cuando tú tienes una población económicamente de clase media y la conviertes económicamente, primero se vuelve de clase media, pero después se vuelve de clase media porque tiene una casa, porque va a la universidad, porque tiene un desarrollo es decir, no es clase media simplemente por el ingreso, sino es clase media por varias cosas. Y cuando yo veía qué va a hacer esa gente para sacar sus productos, qué va a hacer para echar adelante sus empresas, qué va a hacer, y entonces decía, no podemos concebir un modelo de aviación de élite, sino que tenemos que construir un modelo de aviación dirigido a la base de la pirámide, ¿no? Y bueno, interesantísimo porque en aquella época pues no habían los Amazons de este mundo, no habían los Walmarts de este mundo, y entonces cuando uno se planteaba un negocio que iba a estar dirigido a la base de la pirámide, pues era un reto, ¿no? Era un reto verdaderamente transformar a ese segmento de mercado para
en nuestro caso, volar en vez de transportarse en autobuses, ¿no? El mercado de autobuses en México es un mercado, en aquella época, de 2.700 millones de pasajeros. Es una monstruosidad de mercado. Es uno de los mercados más grandes del mundo en transportación terrestre. Hoy más de 3.000 millones de pasajeros al año. Y el mercado de la aviación era un mercadito de 20 millones de pasajeros. El mercado de la aviación internacional eran otros 20, es decir, casi que 50-50. Hoy ¿cuánto es el de aviación? Hoy son arriba, yo diría 50 y 50. Un poquito más, casi 120 millones. Pero el planteamiento era un planteamiento diferente en muchas cosas, Paola. Por ejemplo, el 70 y pico % de las personas que viajaban eran hombres. La decisión de cuándo viajar y qué viajar era de los hombres. Eso ha cambiado dramáticamente. Hoy la decisión de las vacaciones en la casa la toman las mujeres. Y las mujeres son es decir, el marido se puede sentar y decir, oye, ¿por qué no nos vamos a Cancún? ¿Y por qué no hacemos esto? Pero al final de cuentas, la señora es la que compra los boletos, la señora es la que toma la decisión, en la mayor parte de los casos. Y entonces, pues es una tendencia que cambió dramáticamente. El factor de la mujer y cuánto la mujer, pues muchos hogares en México donde la mujer y el ingreso de la mujer es lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿cómo transformar todo un concepto de consumo a un commodity y volverlo commodity y transformarlo? Y para mí, la idea estaba totalmente clara. Cuando yo terminé de ver los estudios de mercado de México, yo dije, no podemos hacer una aerolínea igual a las demás. No podemos hacer una aerolínea igual a Mexicana. No podemos hacer una aerolínea igual a Azteca, igual a Aviaxa, igual a muchas de esas marcas que desaparecieron con el tiempo. Y recuerdo como una cosa que todavía me hace reflexionar, cuando después de la quiebra de todas esas marcas, que quebraron casi 11, 12 marcas entre el año 2005 y el 2010, allá alrededor del 2011, 2012, me llevan al IPADE y me dicen, usted ahora está haciendo una segunda evolución de la aerolínea, ¿no? Es decir, arrancó con un servicio a bordo con café, con Krispy Kreme, con esto y con lo otro, y ahora quiere ir a cobrar las cosas, ¿no? Y entonces, pues en mi opinión, el modelo de bajo costo tenía una evolución que no se había terminado con la fase fundacional, sino y que tenía que seguir evolucionando y sigue evolucionando hasta el día de hoy. Y entonces creamos la desagregación del precio por primera vez en un mercado que le costó muchísimo entenderlo, ¿no? Es decir, yo les decía, miren, ustedes van al cine, ¿no? Sí. Y entran al cine y compran su Coca-Cola y sus palomitas. Y la gente me dice, sí. Y luego se sientan y ven la película. Cuando salen del cine, ¿cómo califican el servicio? ¿Cómo califican la película? Y es mejor o más o peor servicio si compran o no compran las palomitas. Y entonces la gente se me quedaba viendo como decía, pues sí, tiene razón. Claro, no te las regalan. Sí, No te la regalan. Y también tú puedes decidir Si cuánto lo te gastas o no. cuesta. Exacto. Y la evolución, ¿no? Es decir, yo me recuerdo que nosotros hemos vivido una evolución digital impresionante. Es decir, cuando tú comprabas el disco, ¿no? Y te comprabas un disco que tenía 12, 14 rolas, ¿no? Y no tenías derecho a elegir solo la que te gustaba o las que te gustaban. Y Lo tienes que consumir todo. lo tienes que consumir todo. Exacto. Y entonces, cuando yo me senté a hacer este análisis, yo decía, no puede funcionar así. Es decir, no puede ser todo incluido, porque además todo incluido te lo cobraban, ¿no? Y entonces Claro, venía en el precio.
iba empaquetado en el precio y entonces el precio era fundamentalmente mucho mayor. Y yo lo que decía es, nuestro pasajero no tiene acceso a eso. Y si te comparas con los autobuses, pues en esa época pues no había la Primera Plus que hay ahora, donde hay sobrecargo y te sirven un sanguchito, lo que sea. Era básico. Era totalmente básico. ¿Cuánto costaba un boleto en autobús versus el mismo boleto en avión para irte al mismo destino? Mira, en aquella época, al principio, los boletos de autobús en segmentos de menos de 5 horas era imposible vencerlos en términos de precio. Pero arriba de 5 horas, era lo que yo decía, es decir, el avión donde verdaderamente comienza a ser un bien que rompe la curva del consumo es arriba de 5 horas. Ahí ya te hace sentido subirte a un avión, te hace sentido el ahorro de tiempo, te hace sentido el cambio, ¿no? Entonces yo decía, si yo no puedo vencer los autobuses a menos de 5 horas, no puedo. Entonces la tarifa promedio era alrededor de 57, 60 dólares en aquella época. Hoy por hoy las tarifas promedio por segmento arriba de 5 horas pueden andar hasta 35 dólares, ¿no? Por un one way, ¿no? Y ahora también algo interesante que me gustaría comentar es de que ahorita que estamos hablando, siempre emprender, ¿no? Es difícil, pero tú estabas emprendiendo, también estabas rompiendo con algo cultural en México, del pensar que el volar era algo lujoso y exclusivo. Entonces bueno, tú estabas... te cuento esta historia del IPADE, porque Rafael Gómez Nava, que era el director de operaciones, arma el caso de Volaris, lo presenta y dice, bueno, y ahora Volaris viene en una segunda evolución y va a comenzar a segmentar el precio y a cobrar por la comida y a cobrar por la valija y a cobrar por esto y por lo otro. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba sentado hasta atrás del aula del IPADE y habían 60, 70 empresarios en esa aula y decían, no, pues es traicionar al consumidor. Y el modelo que originalmente diseñó es un cambio fundamental a la ecuación de valor de la empresa y esto y lo otro. Y de repente Rafa les dice, bueno, pues les voy a presentar a Enrique Beltranena y háganle las preguntas ustedes a él. Y entonces paso yo adelante al aula del IPADE y les digo, miren, yo les quiero pedir un favor. Por un minuto quisiera que ustedes verdaderamente jueguen aquí como que son la junta directiva de la empresa. Aquí hay 11 marcas que han quebrado en los últimos 5 o 10 años. Y ustedes son la junta directiva de mi empresa, ustedes han puesto su dinero para mi empresa y quisiera que me dijeran qué harían. ¿Seguimos haciendo la misma aviación de los últimos 10, 15, 20 años que se ha hecho en México? ¿O hacemos una aviación que se puede volver viable financieramente y que los fondos que ustedes invirtieron en mi proyecto van a tener una retribución y van a tener un retorno de capital? Y me acuerdo que comenzó a cambiar el ambiente en el aula y entonces les decía yo, pero ¿por qué tengo que empacar todo en el precio? ¿Por qué tengo que meter en el precio? Hasta cierto punto incluso estoy defraudando al consumidor. Hasta cierto punto lo estoy engañando. No le estás dando la elección de decidir qué pasa. No le estoy dando, pues lo que yo les decía, es decir, el mercado para ustedes que nacieron en una era donde el mercado es un choice, ¿ya? Y la elección para ustedes es muy importante. Es decir, yo elijo esto, yo elijo lo otro, yo compro lo que quiero, no compro todo, yo compro lo que necesito, pero no. Y habían muchísimos ejemplos en esa época, ejemplos tan sencillos como yo les decía, pero ¿por qué yo le tengo que pagar al muchacho que me cuida el coche, ¿no? Es decir, o que estar guardando un espacio para guardar el coche si no lo quiero. ¿Por qué tengo que pagar las palomitas cuando voy al cine y no por ello el servicio al cliente se deteriora? Y entonces comenzamos a hacer un planteamiento de una ecuación de valor para el cliente donde segmentas y dices la transportación del punto A al punto B es lo que te voy a cobrar. Pero si tú quieres llevar una valija grande
Y me recuerdo ejemplos fascinantes, es decir, comenzamos a pesar las valijas y nos comenzamos a dar cuenta de cosas impresionantes. Una mujer que viaja a Cancún, la maleta pesa 3 veces la maleta de un hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque salen de fiesta, porque llevan tacones, porque llevan un montón de cosas, ¿ya? El hombre pues lleva el traje de baño, la playera y tal vez un pantalón y una bermuda, ¿no? Y entonces nos comenzamos a dar cuenta de cómo los mercados o los nichos de mercado dentro del mismo segmento eran totalmente diferentes, ¿no? Y como un viaje a Monterrey, que era generalmente el ejecutivo a Monterrey iba con un carry-on, era diferente a un pasajero que iba, que venía de Chicago a ver a su familia y muchas veces vendía incluso el espacio de la maleta para traer encomiendas, ¿no? Entonces, Conocer a tu cliente. cuando conoces a tu cliente y comienzas a segmentar, cosa que hoy es una cosa muy natural, pero en nuestro mercado no existía tal cosa. Entonces había que innovar, había que cambiar, había que tomar decisiones diferentes, abrirnos camino en contextos inciertos, ¿no? Y cometimos errores, claro. Es decir, yo me recuerdo cuando nosotros decidimos poner iPods a bordo, ¿no? Y tú tenías derecho a comprar el uso del iPod y el uso de la música que le cargábamos al iPod. Teníamos los derechos, teníamos todo. Y la gente no entró. No pudo, no pudimos, ¿no? Y no funcionó. En aquella época no jaló la ecuación. Hoy te subes a un avión y compras las películas o compras el contenido de entretenimiento. En aquella época pues todavía no jaló. No. Era una idea muy buena, era una idea muy innovadora, era una idea de un cambio enorme, pero no todo me jaló, ¿no? Pues no todas las ideas que tenemos van a funcionar, ¿no? Pero justo a los 30 años, algo que vemos mucho es de que muchos tenemos muy buenas ideas. Y siempre hay ese ruido externo que nos dice como esta idea no es lo suficientemente buena, esta idea es muy loca, esta idea es, no sé, como que hay gente siempre que te va a decir que tu idea no es lo suficientemente buena. ¿Tú viviste eso cuando tú llegas con esta idea súper innovadora de sí hacer como la aerolínea, pero hacerla económica y para otro nicho de mercado? ¿Hubo alguien que te diga, esto no va a jalar, es una locura? Pero claro, es decir, yo te diría no alguien. Todo. La mayoría me decían, porque estaban acostumbrados a una aviación que no era lo que nosotros queríamos hacer. Y entonces, yo lo que creo es que nunca hay que matar una idea antes de darle la oportunidad de vivir. Yo creo que es tal vez una frase que siempre me van a escuchar en la empresa decirlo. Es decir, y yo me acuerdo, y aquí cuando llegué a México, que me costaba mucho, porque vivimos en una sociedad donde cuesta que la gente hable. Cuesta que la gente diga lo que piensa, cuesta que la gente... y no nos damos cuenta de cuán, no digo malo, pero de cuán cerrados somos como sociedad en ese sentido, ¿no? Y entonces cuando estás fundando una empresa, que es una idea de emprendimiento, donde tienes un greenfield approach y puedes cambiar lo que existe, matar una idea antes de darle la oportunidad es terrible, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que si hay algo dentro de ti que cree que vale la pena, ya es razón para intentarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente yo soy muy estructurado en ese sentido. Bueno, ahora hazme un plan de negocios, ¿no? A ver, armémosle un plan de negocios a esta idea y no todas van a funcionar, pero en un mundo donde tienes que evolucionar, en un mundo que cambia, la velocidad que cambia este mundo, matar las ideas de entrada sin darles una oportunidad es verdaderamente un genocidio de la intelectualidad.
Y así lo veo, ¿no? Qué fuerte esa frase. Creo que tienes un perfil muy particular porque fuiste vida corporativa mucho tiempo, muy exitoso en la vida corporativa, y luego sales y ahora eres muy exitoso siendo empresario y teniendo una idea súper innovadora que en ese momento, o sea, como que vemos pocos perfiles que tienen esta dualidad exitosa en ambas dualidades, ¿no? Hay veces que hay gente más destinada a ser emprendedor o que tiene más ese perfil, o hay gente más como hacia el mundo corporativo. Y mi pregunta va hacia cuando tú sales de Taca y dices y encuentras ese estudio de mercado que había un área de oportunidad gigante para competir con autobuses, etcétera. O sea, ¿fue algo que te llegó y viste en el mercado? ¿Fue porque estabas muy abierto los ojos? O sea, ¿dónde crees que salió esta idea que te llegó a ti, Enrique, que dijeras, voy a hacer esto? No, mira, nosotros éramos grandes operadores aéreos y yo creo, si regreso un poquito a los orígenes de la fundación de Volaris, Volaris es una empresa que se fundó con 4 fondos grandes de inversión, 3 de ellos, un 25% que era del grupo de Slim y era la Cinca en Bursa, invirtiendo un 25% que era Azcárraga y el grupo Televisa, un 25% que era Pedro Aspe y su fondo de inversión de Protego y después evolucionó a Evercore, y un 25% el grupo centroamericano. Y el grupo centroamericano y como operadores veníamos de ser una aerolínea legacy, una aerolínea totalmente estructurada. Yo creo que la maravilla fue primero hacer los estudios y entender el mercado. Segundo, yo te diría la apertura de los socios y la apertura, la forma en que los socios creyeron que podíamos lanzar una idea que podía ser una industria, en una industria tradicional con una idea muy innovadora y muy cambiante. Y yo te voy a decir una cosa, Paola, yo realmente creo, y muchas veces lo pienso, me siento enormemente agradecida con Emilio, con el ingeniero Slim, con Pedro, cómo tuvieron la capacidad de abrir sus mentes y evolucionar, porque cuando ellos llegaron originalmente a El Salvador a plantearnos el negocio, ellos venían con un modelo de una aerolínea tradicional. Y cuando hicimos los estudios de mercado dijimos, no es por ahí. Tenemos que voltear esto y tenemos que cambiarlo dramáticamente y tenemos que hacer esto en esta forma, ¿no? Yo me acuerdo incluso que habían cosas como que no estaban junto con pegado, ¿no? Es decir, si la imagen de Volaris es una imagen linda, ¿no? Con una evolución fantástica, los píxeles en la cola, de una avanzada en aquella época fantástica, pero pues al final de cuentas era una cosa formal, muy... ¿Por qué? Porque ellos decían, es que si salimos con todo evolucionado y con todo cambiado, pues también la gente no necesariamente se va a subir, necesita una imagen seria, formal de seguridad aérea, pero por el otro lado era tan evolucionado como los colores de la arquitectura de México, era tan evolucionado como como pensar en la fotografía en píxeles, era tan evolucionado como un proyecto que tenía un norte muy claro, que era la estrella polar, que siempre ha sido la guía de los navegantes en la historia. Entonces eran como muchos contrastes, ¿no? Es decir, contrastes muy conservadores con contrastes muy avanzados, con un equipo emprendedor a morir, con una capacidad de emprendurismo impresionante y con una capacidad de cambiar las cosas en una forma evolutiva muy grande. Y de que te guste el riesgo, ¿no? Porque yo me imagino, ¿cuántos años tenías en ese momento? 42 años. O sea, con 42 años, sabiendo que estabas emprendiendo algo muy arriesgado, porque era una idea que no estaba muy tocada anteriormente, metiéndote con empresarios que llevaban mucho tiempo
en el business, haciendo negocios grandes, con mucha experiencia, ¿no te dio miedo decir voy a hacer esto y a ver si no? No, nunca tuve miedo. Perdón, pero nunca tuve miedo. Es decir, y muchas veces cuando a esta edad, mis 63 años, me pongo a pensar en esos años, digo, ¿era irresponsable o era verdaderamente atrevido? ¿No? Y yo creo que no. Yo creo que lo fantástico de tener un grupo de inversionistas como ellos es que te obligaba a demostrar tus teorías, te obligaba a ponerlo en números, te obligaba a concretarlo. Y yo creo que una de las cosas, es decir, yo siempre aprendí mucho de Pedro. Pedro decía que las ideas de emprendurismo no solo tenían que ser grandes ideas, sino que tenían que vivir en el tiempo. Y eso me parece una cosa maravillosa. Fíjate, cuando me tocó ser juez de E&Y, después de que gané el premio Entrepreneur of the Year y después fui a Mónaco y tuve una participación como emprendedor del año a nivel mundial, cuando me tocaba evaluar los proyectos que entraban para competir en E&Y y eran proyectos muchas veces que tú decías, wow, qué idea más brillante, ¿no? Pero ¿cómo va a vivir esta idea en el tiempo? ¿Cómo hacemos para darle viabilidad financiera en el largo plazo? ¿Cómo esta idea de emprendedurismo se puede convertir? Pues nosotros fuimos la primera empresa que nació así de emprendedurismo, de fondos de inversión, y llegó a 1,000 millones, a tener un valor de $1,000 millones. Fuimos, pues en realidad, la primera empresa que logró eso en México. Y ¿cómo evalúas proyectos e ideas que vivan en el tiempo, que se transformen en el tiempo? Y ahí hay una combinación de dos cosas. Es el plan de negocios, es la viabilidad del plan de negocios, pero es la gente que está detrás del proyecto. La gente que está detrás del proyecto no solo le da la vida al proyecto, sino que le da la capacidad de evolución y la capacidad de irse mejorando y adaptándose a los segmentos de mercado, ¿no? Qué bonito lo de la gente. Y desde chiquito tú siempre te visualizaste como una persona que sabía ver como afuera de, digo, es una traducción medio chafa, pero afuera de la caja, como que ver, igual hay oportunidades donde nadie las veía o una idea de negocio donde la gente no lo tenía tan claro y tú siempre tuviste esa claridad mental. Fíjate que yo estudié en una escuela donde pues hasta la fecha nos vemos, éramos poquitos. Mi generación, como le dicen ustedes, mi promoción, somos 28. Y si tú les preguntas a mis compañeros, oye, ¿cómo era Enrique Beltranena? Te van a contestar, oye, era un hombre enormemente tradicional, era un hombre enormemente formal, y yo te diría hasta cierto punto ni siquiera muy brillante, ¿no? Es decir, nunca en el colegio fui un gran estudiante, pero lo que yo sí creo que tuve y que se comenzó a manifestar especialmente al principio es, tenía una capacidad de presentar mis ideas en una forma muy clara. Tenía una capacidad de convencer a las personas en la forma en que hablaba y tenía una forma de hacer que la gente se subiera conmigo a hacer cosas, ¿no? Y pues esas tres características, te diría, me han servido mucho desde, yo te diría, desde la época en que me gradué. Fui presidente del Consejo Estudiantil en el último año de la prepa, digamos. Y entonces pues ya tenía algún liderazgo que la gente me seguía, ¿no? Es decir, no te puedo escribir ese liderazgo hoy, tal vez en una forma muy concreta, pero te diría que había un gen de liderazgo importante que venía desde ahí, que lo fui desarrollando y lo fui cambiando. El segundo tema es
un emprendedor que tiene ideas, un emprendedor que puede convertir las ideas en proyectos y un emprendedor que convierte las ideas en proyectos y los proyectos en planes de negocio viables, pero luego un emprendedor que delivers, entrega rendimiento, entrega resultados, ¿no? Mucha gente ahora me dice, oye, ¿cómo haces para bregar? Fíjate que la edad promedio en Volaris es de 26 años, ¿no? Joven. Es tremendamente joven, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces? Pues con estas generaciones nuevas, con estas generaciones que tienen un pensamiento, yo diría, no es que lo critiquen ni mucho menos, al contrario, es diferente, punto. ¿Cómo trabajar con esa gente? Pero la gente responde al liderazgo. La gente responde a las ideas, a la guía, al compromiso. Y entonces yo creo que es importantísimo cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué les dirías a estas nuevas generaciones de lo que tú lograste o no lograste, de dónde estás o no estás? Y yo les digo, primero, no me gusta estereotipar. Es decir, me parece que tú no eres igual a Paola y Paola no es igual a Jacqueline y yo no soy igual a ustedes y posiblemente deben de estar diciendo este ruquito que trajimos hoy al programa con todas estas ideas no es, tal vez algunas de ellas no están bien. Bueno, pues perfecto, acepto ese challenge, pero sí hay que trabajar. Es decir, una de las cosas que sí les digo a los jóvenes es, si no trabajas duro, si no estudias duro, si no sigues estudiando duro, si no sigues viendo tendencias de mercado, porque mira, muchas veces me toca juntarme con mis ejecutivos y yo tengo unos ejecutivos brillantes, Paola. Es decir, yo creo que uno de los grandes éxitos de mi carrera profesional es que toda la gente que tengo es más inteligente que yo. ¿Ok? Y créeme que no lo digo del diente al labio, es decir, los busco así, ¿ok? Y entonces cuando te sientas con ellos y todavía puedes presentar ideas y razonar ideas y proyectos o evaluar sus ideas sin matarlas, sino que tratando de evolucionarlas y darles forma para que sean exitosas, pero al final de cuentas, cuando yo veo el equipo que está alrededor mío, es un equipo chambeador a morir, que le mete muchísimas horas, que tiene muchísimas responsabilidad por lo que hace. Y entonces, pues, estas nuevas sociedades, e insisto, fíjate, lo veo muy cerca en mis hijos, ¿no? Mis hijos son totalmente diferentes los cuatro, ¿no? Sofía María tal vez es muy parecida a mí, pero Juan Diego es un alma creativa. Y entonces no es necesariamente tan formal como nosotros o tan estructurado como nosotros. Y lo respeto y me parece fascinante la forma en que mira las cosas, ¿no? Juan Javier es un banquero estructurado, totalmente armado. Cecilia María es una ingeniera industrial con una capacidad de ver todos estos temas digitales y esas cosas con una apertura fascinante. Entonces, yo digo, si en mi casa, en 4 niños que se crearon conmigo, que se crearon con mi mujer y conmigo, y me salieron tan diferentes, entonces yo creo que estereotipar, oye, debes crecer o no debes crecer, debes de acelerarle o no debes acelerarle, tienes que tener objetivos o tienes que, oye, a ver, espérate, creo que cada persona es diferente y a unos les funciona el sistema Montessori y a otros no. Y me encanta esto que dices porque sí creo que tendemos a estereotipar mucho a la gente. Y no sé si es un error o no, pero creo que es una realidad que, aunque no todo el mundo es igual,
hoy por hoy lo que nosotras vemos muchísimo es que a la gente le cuesta trabajar. O sea, a la gente le cuesta comprometerse y decir, voy a estar aquí haciendo este objetivo y me voy a comprometer y me voy a hacer responsable de las decisiones que tomo todos los días. ¿Qué crees tú que le has dejado a tus hijos que te permiten hacer como sentarte hacia atrás y decir, aunque todos son diferentes, admiro que cada uno sea distinto? Porque puede pasar que sí, uno es más creativo, el otro es más estructurado, uno se parece más a ti, pero ¿crees que tú les dejaste algo a ellos como que tengan en común? ¿O qué crees que sea como esa pizca de sal tuya que puedan tener ellos que te hayan aprendido a ti? Lo primero que te voy a contestar es, evidentemente, un niño que mira a un padre que trabaja, que se esfuerza, que es exitoso, tiene un role model. Es decir, Totalmente. pero sí quiero ser una cosa muy clara. Es decir, yo he sido un empresario que ha trabajado muchísimo toda su vida y entonces he sido medio padre ausente. Y híjole, a veces me duele decirlo, porque me doy cuenta de que siendo un padre ausente me perdí de grandes momentos y de grandes cosas de la vida de mis hijos. ¿Ok? Pero sí el role model funciona, ¿no? Y María Eugenia tuvo mucho que ver en cómo crecieron, cómo son más balanceados, menos tercos, menos, tal vez como, eh, eh, menos aventados que lo que yo soy. Pero, entonces ella tiene un crédito enorme en la educación de mis hijos y en la formación y en cómo los hizo. Y debo reconocerlo. Es decir, uno tiene que ser honesto también con uno mismo, qué salió de uno y qué no salió de uno. Ahora, yo te diría que sí hay cosas que juntos como pareja formamos, ¿no? Es decir, lo primero es la responsabilidad. Es decir, tienes que hacerte accountable por lo que haces, pues. Ya. Y creo que eso lo mamaron de los dos lados, ¿no? Segundo, la dedicación. Es decir, María Eugenia también es muy dedicada, muy detallista. eh, y entonces, pues salieron unos hijos detallistas, ¿no? Los 4 hijos tienen grandes trabajos y van bien en sus carreras profesionales, ¿no? Sofía María trabaja en Google, este, Cecilia María acá está terminando la maestría en Berkeley y estuvo trabajando en Amazon en un desarrollo de algoritmos para protección de ciberseguridad. Juan Javier trabaja para Citibank, Juan Diego trabaja en farmacéutica, es decir, los 4 hijos bien casados, formales, con éxito como empresarios, como padres, pero yo te diría, si hay como esas cosas que yo te decía, es decir, si tus valores se quedan, y se quedan en la familia y se quedan en la empresa, ¿ya? Una de las cosas que más me cuesta, Paola, es que la gente diga que Volaris es Enrique Beltranena o viceversa. Enrique Beltranena es Volaris. No. Si tú no sabes cómo trabajo por institucionalizar la empresa, porque pues hoy tengo más de 7,800 familias detrás de mí y a veces me pongo a pensar, fíjate que hace unos años tuve un problema y me encontraron un quiste de cáncer en un riñón, ¿no? Y entonces, pues dices, oye, es decir, no puedo, la empresa no puede girar alrededor mío. Y trabajo todos los días para ver cómo institucionalizo la empresa para que la gente tome decisiones, para que los equipos funcionen en la medida de lo posible sin mí, ¿no? Y entonces lo mismo sucede en casa y lo mismo, pero hay un paralelismo entre la casa y la empresa donde ves que todas las decisiones que fui tomando, que estaban alineadas a mis valores, esos valores sí están permaneciendo en el tiempo. Y eso me da mucho gusto. Y, por ejemplo, también algo,
muy interesante sobre Volaris, ¿no? Y me surgen dos dudas. La primera es cuando siempre trae uno una idea nueva a una sociedad que va a romper estos paradigmas de lo que es viajar. ¿En algún punto de tu emprendimiento tuviste esta duda si la gente iba a asociar que Volaris es una aerolínea económica con una falta de calidad, o sea, con una falta de seguridad o calidad? ¿Sentiste como Nunca. eso? Nunca. Es Ok. decir, déjame decirte, yo estaba claro, esa premisa sí la tuvimos clara desde el principio. Es decir, que tenía que ser de bajo costo, pero no podía ser chafa, Exacto. decíamos nosotros. Y ¿no? ponerlo Es decir, como, y explicárselo bien al mercado. Porque explicárselo. volar de por sí la gente tiene miedo. Es que yo creo que parte del éxito fue que nosotros fuimos muy honestos en la oferta de valor Y muy, muy transparentes. y muy transparentes en la oferta de valor, que sí te podemos dar y que no te podemos dar. Que te podemos dar, que tú decides, ¿ok? Y que de plano no te vamos a dar, ¿ok? Y entonces yo creo que la promesa de valor del producto siempre estuvo ahí, ¿ok? Pero nuestro objetivo sí, es decir, hay cosas que siempre empujé, es decir, la integridad de los itinerarios, y tal vez ese término para el público en general es difícil, pero que se cumpla el itinerario que oferté, ¿ok? En la hora que lo oferté, en el día que lo oferté. Es decir, eso es una batalla hasta el día de hoy, ¿ok? Que se cumpla la puntualidad, que se cumpla, es decir, elementos básicos, ¿no? Y cuando hacemos el Net Promoter Score de la compañía, eso tiene nosotros tenemos 4 o 5 drivers bien importantes en la empresa. El Net Promoter Score es uno de ellos. Es decir, tenemos que tener un Net Promoter Score arriba del promedio de nuestros competidores, no porque demos más, sino por la integridad con la que entregamos el servicio. Y justo ahorita tuvimos una entrevista donde decía que la manera en que él integra sus valores personales, siempre están integrados los mismos valores personales en la empresa y en la familia. ¿Cómo ha sido para ti estos valores que tienes tan claros? Igual. Igual. Exactamente igual. Es decir, lo que te decía, hay un paralelismo al final. Es decir, tú me decías, oye, ¿qué les quedó a los hijos o por qué los hijos están teniendo éxito o no están teniendo éxito? Y by the way, como papá nunca sabes si todos tus hijos tienen éxito. Es decir, hoy van muy bien encaminados los 4. Qué bueno, ¿ok? Veremos en 10 años o veremos en un tiempo, pero sí hay un paralelismo entre tus valores personales, lo que siembras en casa, y tus valores personales y lo que siembras en la empresa, y definitivamente deja una huella, ¿no? Yo te diría que esto es una de las cosas más difíciles del CEO, porque un CEO que fomenta el avance, que fomenta las nuevas ideas, que fomenta romper esquemas, que fomenta hacer las cosas diferentes, hacerlas prácticas, hacerlas rápido, ok, pero y entonces tú dices, ¿cómo juegan las dos ideas en un mismo plato, en un mismo concepto? Y la respuesta es bien sencillo. Los valores son el cimiento, los valores son lo que sostienen, y una de las cosas más importantes es la coherencia con los valores. Yo creo que una de las cosas, la gente dice, oye, eso ni se lo lleves a Enrique porque no lo va a probar, ¿okay? Me da mucha risa. Es decir, ¿por qué no lo voy a probar? Porque ya sabemos cómo piensas, ya sabemos cómo son tus valores, ya sabemos cómo... Eso está padre, porque ¿Ya? eres muy coherente con tu forma de pensar y de actuar. Entonces, y yo me acuerdo en las discusiones de adolescencia que son fascinantes, es decir, cuando tus hijos te preguntan, oye, ¿y por qué no? Pues porque no está correcto, porque no está alineado a mis principios, pues, ¿ok?
¿Y cómo hacemos para que tus principios cambien? ¿No? Entonces decía, pues hay cosas que no cambian, pues. Es decir, a ver, si yo te enseño a no ser ladrón, ¿ok? Eso no tiene desviación. No hay desviación estándar alrededor de algunos conceptos que son fundamentales en los valores, ¿no? Entonces, y sin embargo, esos valores, cuando se trata de hacer cosas humanas, cuando se trata de ayudar a las personas, cuando se trata de tener empatía con la gente, es importante no necesariamente subir el valor, sino subir y darle un realce a la acción. Y yo creo que ahí es donde tengo el éxito. Justo ahorita que hablas de éxito, van dos preguntas que van muy de la mano. La primera es si tú te consideras una persona exitosa. Y la segunda es, ¿qué es para ti hoy el éxito versus lo que era cuando tenías 20 o 30 años? Mira, si te dijera que me considero una persona exitosa, te estaría diciendo que no veo lugar para seguir creciendo, para seguir cambiando. Y creo que hemos tenido éxitos, creo que hemos tenido batallas ganadas, creo que hemos tenido evoluciones importantes. Híjole, pero cuando veo cuántas cosas podemos hacer mejor o cuántas cosas nos falta por hacer, no, todavía no he tenido éxito, ¿ok? Y creo que no lo voy a tener, porque pues no sé si voy a tener el tiempo para terminar, ¿ok? Y que sí creo, tal vez no son éxitos, pero sí mucha satisfacción. Es decir, sí siento mucha satisfacción en lo que hemos construido. Y ojo, insisto, no lo he construido yo. Es decir, imagínense ustedes que nosotros manejamos 32 millones de pasajeros al año. Nosotros manejamos arriba de 100,000 clientes por día. Manejamos arriba de 550 despegues diarios. Es decir, el director general no hace eso. El director general pone las bases para que ese sistema opere y es la gente la que lo logra. Entonces, bien importante decir, ¿yo he tenido éxito? No. Lo hemos tenido como equipo. Me encanta. Lo hemos tenido y entender, cuando te doy esos ejemplos, es decir, 32 millones de personas viajan al año, pues no lo puede hacer una persona. No. Qué ¿Ya? increíble. Entonces te das cuenta lo chiquito que eres y que el éxito es el resultado de un trabajo de equipo, de un trabajo de muchas personas empujando todos los días. Hace unos años estábamos evaluando las funciones de recursos humanos y yo les decía, es que es impresionante, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana y la sobrecargo se le cae la puerta de cristal en el hotel tal y se corta los pies, ¿no? Eso llévalo a 7,800 casos al día. Y entonces definitivamente el éxito lo tiene el equipo, el éxito lo tiene la empresa, el éxito lo tiene el proyecto. Y tú como persona solo eres un gran contribuidor. Me impacta perdón, es que interrumpa, me impacta lo que dices y sé que no te gusta estereotipar, pero tengo que decirlo, que me impresiona la humildad con lo que lo dices, porque hoy la gente de 30 lo que más quiere es en su LinkedIn poner CEO, CMO, cualquier cosa que empiece con C y termine con O. Y con eso ya eres exitoso y con eso ya tus amigos te admiran y con eso ya estás en la cumbre del éxito. Y escucharte a ti, con el imperio que han construido, con todo lo que has hecho, sabiendo que tanta gente te admira y que nosotras obviamente te consideramos una persona súper exitosa y que digas eso, no sé, me llegó mucho. Sí. Está impresionante y no sé si es humildad, no sé si es estereotipar, pero gracias. ¿Es así? Totalmente, pero creo que en el día a día en el día a día la gente no lo practica. O sea, en el día a día la gente se dice, cuando sea el CEO voy a ser exitoso. Yo ahí ya voy a ser la persona más exitosa. Mis amigos me van a admirar. Pero todo es externo. Claro, pero Viene es desde un una poco validación externa.
pero es un poco lo que consumimos todo el día. Obviamente no está bien. Me encanta lo que dices, por eso me llegó tanto, pero no creo que la gente, o sea, te apuesto que si entrevistamos a alguien con menos de la mitad de lo que ha construido Enrique, va a decir, sí, soy exitosísimo y porque tengo esto, porque he construido esto. O sea, me impacta. Sí. Sí, me impacta. Sí, la verdad es algo muy admirable. Sí. No sé, entonces sí. Bueno, pero de veras que te digo que así lo pienso y así lo siento. Pues ojalá que más gente escuche esto y piense igual, porque el ego cada vez está más grande en la sociedad y... Sí, es importante. Y yo creo que una de las cosas más importantes también yo muchas veces hay gente que viene de otras industrias o de otras grandes instituciones en México y me dicen, oye, es que tú no deberías de estar haciendo esto, ¿no? Y tú no deberías tú no deberías de haber manejado tu coche para llegar a esta entrevista el día de hoy, debiste de haber tenido un chofer y un coche así. Y yo no. Es decir, no siento esa necesidad. No siento, al contrario, ¿sabes dónde siento que soy más feliz? ¿Y dónde siento que soy más yo? Cuando realmente puedo ayudar, cuando realmente adiciono valor, cuando yo les decía, alguien me preguntaba el otro día, oye Enrique, ¿cuándo te vas a retirar? Y yo le decía, cuando deje de agregar valor. Ese es el momento para retirarse. Yo siento que en el momento en que mi equipo ya no crea que yo le adiciono valor o que ya no le sumo valor, en ese momento realmente creo que es el momento de pensar en hacer otra cosa. Tal vez retirarme no, pero pensar hacer otra cosa sí. Enrique, tengo una duda para ti y esta puede ser que no te encante, pero si pudieras regresar a tus 30 años y hablas sobre tu paternidad y sobre cómo fuiste con tus hijos, ¿harías algo distinto? Definitivamente un montón de cosas. Es que Jacqueline me confundía en miles de cosas. Es decir, en formas, en fondos, en proyectos, en ideas, como les contaba. Hubo muchas cosas que no funcionaron bien. Ayer alguien me decía, vas a ir a ese programa y ¿qué vas a ir a decir? ¿Qué le vas a ir a decir a la gente de 30 años? Y yo les decía, hijos, si me podrían volver a parir y tuviera 30 años, quisiera aprender a escuchar mejor. Yo creo que ese es un concepto muy importante. La segunda cosa que la aprendí a raíz de las experiencias que tuve en la vida es ser autorreflexivo. Es decir, yo tengo una práctica que me la enseñaron, no la desarrollé yo. El crédito es para Germán Retana, que es un gran coach. Él me decía, tú tienes momentos de autorreflexión. Y entonces, pues mira, yo en la mañana hago mi oración y mi oración tiene mucho de autorreflexión. Al mediodía tengo unos minutos para autorreflexionar y en la noche, por supuesto, antes de acostarme. Entonces, cuando tú realmente haces una autorreflexión con humildad, te das cuenta de que hiciste cosas malas, ¿no? Que hiciste muchas cosas que pueden mejorar, ¿no? Entonces, yo diría que algo que les diría a la gente de 30 años es, siéntense, pero no a pensar como tú dices, es decir, soy la mamá de los pollitos, el día de hoy logré esto y no, que no lograste, que no hiciste bien, que lastimó a las personas, ¿verdad? Es decir, yo en algún momento, y platicamos de esto hace un rato, ¿no? Es decir, decían, es que Enrique es un bulldozer, ¿sí? Uy, es terrible que le digan a uno eso porque quiere decir que vas adelante y pasas encima de todo, ¿no? No soy un bulldozer. Yo creo que pedir y tomar retroalimentación con regularidad es una cosa muy importante, ¿no?
darle crédito a los demás. Mira, Eklin, no sabes cuántas veces estamos en la sala de reuniones y les digo, no me gusta esto y no me parece esto y no. Y mírame, el equipo ha aprendido a responder al challenge y ha aprendido a hablar y a manifestarse. Y esa retroalimentación de las personas, el darle crédito a lo que los demás piensan, yo creo que es una de las cosas donde tal vez más he madurado. ¿Ok? Aceptar errores y corregir. Híjole, es que si no aceptas que fracasaste en esta idea, si no aceptas que fracasaste en la forma en que se lo dijiste a tu hijo, en la forma en que lo ayudaste con una tarea o no lo ayudaste con una tarea, en la forma en que manejaste tu relación con tu esposa, si no aceptas cuando te dicen es que tú hablas mucho, o tú callas mucho, o tú debiste de haber dicho esto, o debiste de haber corregido, pues entonces no corriges, ¿no? Y luego ser muy empáticos, es decir, yo veo muchachos de todo tipo en las universidades, ¿no? Muchachos que lo han tenido todo, muchachos que no han tenido nada, muchachos que tienen algo, muchachos brillantes pero sin recursos económicos. Yo creo que la empatía por las personas es algo que quisiera volver a tener. Es decir, si tú me preguntas, decir, oye, dime 5 cosas que hubieras querido tener a los 30 años para corregir todas las tonteras que hiciste, yo te diría escuchar activamente, pedir y tomar retroalimentación con regularidad, dar crédito a los demás, aceptar errores y corregir, practicar la empatía. Y miren, les voy a decir una cosa, estudiar, leer. Un CEO que no tiene tiempo para leer, un CEO que no tiene tiempo para pensar, no le salen ideas y no evoluciona. Y hay gente que cree que salió de la universidad y se terminó la fase de estudio, ¿no? Es decir, pues no. Creo que otra cosa muy importante que aprendí de Pedro Aspe es que hay que leer de todo, hay que abrir la mente, hay que rodearse de personas que den ideas y que den ideas frescas y que vean las cosas en una forma diferente. Gracias, Enrique. Sí. Increíble entrevista. Creo que para cerrar, ya lo dijiste un poco, por eso no quería repetir la pregunta, pero si pudieras darle si te pudieras volver a encontrar con ese Enrique que tenía 30 y pudieras decirle solo un consejo, ¿qué le dirías? Una frase. Yo le diría a ese Enrique, vuelve a volar, vuela alto, pero con los pies bien en la tierra. Y creo que es una frase que, como te diría yo, como que alude y tiene un estilo muy práctico, pues que hay que liderar con misión clara, que hay que hacer las cosas con enfoque en resultados y animarse a transformar, pero sin perder la humildad. Híjole, mírame, no sabes cuántas muchachas llegan a trabajar de sobrecargos. Muchachas de un nivel económico posiblemente que nunca han viajado y muchas veces su primer viaje lo hacen con Volaris y entonces comienzan a ir a Chicago y a Nueva York y a Los Ángeles y entonces pues, los anteojos oscuros y el uniforme y la posecita y etcétera y pierden el piso. No hay que perder el piso. Siempre hay que tener un cordoncito amarrado al tobillo y a la pata de la cama para estar con los pies en la tierra, para estar con polo a tierra y
Y yo te diría, jamás perder el enfoque del cliente. Porque te puedes imaginar construir un proyecto sin enfoque en el cliente, sin darle al cliente lo que el cliente realmente quiere. Entonces sí, hay que volar muy alto, pero con polo a tierra. Me encanta. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más les gustó y lo que menos les gustó. Nos vemos en el próximo capítulo de Si Tuvieras 30.